Santo, habla a través de mí. Ponemos todo en control en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Como es del conocimiento, ¿verdad?, de muchos de ustedes, o de la mayoría de ustedes, pues ya estuvimos un tiempo estudiando el libro de Génesis, pero el domingo pasado y el próximo domingo voy a estar concentrando mi atención en lo que es la última semana de Jesús en la tierra, ¿verdad? Entonces, el domingo pasado hablamos acerca de la entrada que Jesús hizo triunfal, como quien dice, a Jerusalén, donde la gente y las multitudes le gritaban a Jesús, ¿verdad?, que él era el rey, en este caso el rey supuestamente de ellos, pero era un rey que ellos querían de una manera muy diferente a lo que realmente él venía a hacer. Él tenía que treparse en un madero y sin embargo ellos querían que él se trepara en el trono para despojar al imperio romano y ocupar entonces a la fuerza entonces ese poder. Pero hoy vamos a estar toqueando la crucifixión de Jesús. Vamos a estar estudiando Marcos capítulo 15, del verso 16 al 38. Y yo he titulado este tema del día de hoy, la crucifixión de Jesús, una muerte injusta pero necesaria. Una muerte injusta pero necesaria. Es interesante notar que el simbolismo que escogieron los cristianos, ¿verdad?, desde el comienzo para representar que son seguidores de Jesús es la cruz. Y la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy es ¿por qué el cristianismo, ¿verdad?, se distingue con la cruz? Y no escogieron cuando comenzaron a demostrar, ¿verdad?, que son seguidores de Jesús, escogieron quizás la tumba vacía o escogieron en este caso el trono donde Jesús se encuentra a la diestra de Dios. Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué realmente el simbolismo que desde el comienzo ha seguido al cristiano ha sido la cruz y no ha sido entonces ni el trono donde Jesús se encuentra ahora mismo, ni tampoco la tumba vacía? En el diccionario bíblico ilustrado Holman encontramos que originalmente una cruz era una estaca de madera puntiaguda que se usaba para construir una pared o levantar fortalezas alrededor de una ciudad. Los asirios y los persas comenzaron a utilizar para exhibir las cabezas de los enemigos capturados o los criminales particularmente atroces. Ellos mataban a sus enemigos y los colgaban las cabezas de estas estacas como una muestra de la victoria sobre estos enemigos. Posteriormente la crucifixión se convirtió en la forma de pena capital cuando los enemigos del Estado se colgaban sobre esas estacas. La crucifixión posteriormente fue perfeccionada por los romanos y ellos utilizaban esto como un acto de pena capital a aquellos que se rebelaban contra el imperio, y esto era algo bastante común en el tiempo de Jesús. Así que la crucifixión de Jesús no fue la primera crucifixión que se hizo en aquella época. Ya se habían hecho miles de crucifixiones durante muchos años. De hecho, en el año 76 a.C., Alejandro Janeo crucificó 800 fariseos. 800 fariseos en el año 76 a.C. Antes de crucificar a la persona, una de las cosas que hacía el imperio romano era que le azotaban a los ladrones que iban a ir a la cruz. Así que le daban 40 latigazos, esa era la pena capital máxima, ¿verdad?, de latigazos que podían darle 40 veces látigos que les rasgaban las pieles, prácticamente los dejaba desangrados, con el fin de que la muerte pudiera acelerarse un poco. Además de ser un acto cruelísimo, ¿verdad?, un acto muy cruel, pero ellos utilizaban esto para tratar de acelerar el proceso de la muerte. Pero después de azotar a estas personas con estos látigos, en los cuales tenían a veces huesos o metales, ellos obligaban a estas personas a cargar la pesada cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Yo estaba buscando más o menos cuánto pesaba una de las cruces de ese tiempo, y se cree que eran casi 200 libras. Yo creo que es bastante peso. ¿Cuántos aquí son los que levantan pesas? Vamos a ver, por ahí levanta una mano. 200 libras, son buenas. Son pesaditas, ¿verdad que sí son pesadas? Así que usted imagínese, después de haberle dado 40 latigazos, todo ensangrentado, todo dolorido, y para colmo te obligan a llevar una cruz tan pesada como esa. Así que prácticamente era algo casi imposible de soportar. A menudo colgaban en los criminales en el cuello la tablilla, ¿verdad?, donde establecía cuál era el delito que ellos habían cometido, hasta que llegaban a la cruz, o llegaban entonces al lugar donde iban a crucificarlo, y ahí entonces colocaban también en la cruz estas insignias.
Imagínense el dolor y el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús. Y podemos decir, bueno, ¿por qué la cruz? Representa dolor, representa humillación, representa vergüenza. La Biblia decía en Deuteronomio, maldito aquel que es colgado en un madero. Maldito por Dios aquel que es colgado en un madero. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué entonces escogimos eso como simbolismo nacional del cristianismo? En Génesis capítulo 1, verso 27, encontramos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. El hombre y la mujer habían sido hechos para que fueran el reflejo de Dios en la tierra. Y mientras ellos no habían pecado, tanto el hombre como la mujer podían reflejar esa imagen de Dios. Pero en el capítulo 3, verso 6 de Génesis, encontramos que tanto el hombre como la mujer comieron del fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Y eso lo que sucedió fue que el ser humano se rebeló contra Dios, y esto trajo que ese reflejo que al principio el hombre y la mujer podían reflejarle a Dios se dañara, se distorsionara, se rompiera esa imagen por causa del pecado. Es por esta razón, mis hermanos y hermanas, cuando ellos escucharon la voz de Dios en Génesis, nos damos cuenta de que ellos se escondieron de Dios. Ellos tuvieron temor de Dios. Y en Génesis 2, capítulo 2, verso 17, encontramos que se supone que cuando ellos comieran del fruto, ellos hubiesen muerto. Y aunque físicamente no habían muerto, espiritualmente sí habían muerto estos seres humanos. Dios simplemente pudo haber dicho, bueno, yo voy a simplemente hacer una creación nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, y se acabó el problema. Pero Dios, en vez de eliminarlos a ellos, lo que hace es que mata a un animal inocente para proveerles a ellos las vestiduras. Así que un animal inocente paga una culpa por causa del pecador, y Dios viste su desnudez al hombre y la mujer. Mis hermanos, Dios le mostró gracia al hombre y la mujer cuando ellos pecaron. Y es lo mismo que sucede posteriormente en nuestros tiempos también. Dios podía haber eliminado de antemano esa creación y haber comenzado una nueva completamente. Pero Dios sin embargo proveyó gracia al ser humano cuando sustituyó a aquel que merecía la condena y puso la pena capital sobre un animalito inocente. Eso es lo que Dios posteriormente iba a hacer con Jesús cuando lo enviara a la cruz del Calvario. En la carta de Hebreos capítulo 9, verso 22, nos deja saber que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que los pecados del ser humano fuesen perdonados, se necesitaba que Dios enviara a su Hijo para que a través de la muerte de Él y el derramamiento de sangre, nuestros pecados y los pecados de los pecadores que depositen la fe en Jesús puedan ser perdonados. Ningún sacrificio de animal quitaría los pecados del mundo. Hebreos capítulo 10 nos deja saber que Cristo sería suficiente para quitar el pecado del mundo. Un solo sacrificio sería suficiente para quitar el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, verso 29 dice, Él era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Juan estaba bautizando en el desierto y cuando vio que Jesús venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sería ese Cordero que sería sacrificado el viernes de la Pascua allí en Jerusalén. Mis hermanos y hermanas que están aquí, es esa la razón por la cual los cristianos por años han escogido la cruz como el simbolismo nacional. Ya que la cruz nos recuerda una y otra vez que aquel que se encontraba sin pecado decidió por nosotros hacerse pecado con el fin de redimirnos a cada uno de nosotros de la maldición de la ley, haciéndose él maldición por nosotros por la remisión de nuestros pecados.
Si nosotros buscamos Gálatas capítulo 3, verso 13, lo tienen en pantalla, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo Jesús decidió voluntariamente, siendo inocente, siendo sin pecado, tomar el lugar tuyo y mío, hacerse maldición para que nosotros fuésemos bendición en Él. Es hermoso saber esto. Cristo no cometió pecado. Si nosotros buscamos la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado, mas sin embargo Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justa ira de Dios sobre el pecado fue sobre Cristo Jesús. Romanos 3:23 nos deja saber: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, mis hermanos. Todos nosotros somos pecadores y somos culpables del juicio de Dios. Pero Dios proveyó nuestro sustituto, que fue Jesús. En 2 Corintios 5:18 vemos que el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Corinto diciendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Dios quiso que el pecador que ofendió a Dios pudiera ser reconciliado con Él mismo, y en vez de el que había ofendido a Dios ir a pedirle perdón a Dios, Dios mismo proveyó el remedio para que él fuera reconciliado en esa relación con Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 15, versos 16 al 39. Marcos 15, 16 al 39 lo tienen en pantalla, para que entendamos un poquito más este proceso de la injusta y dolorosa crucifixión de Jesús. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, lo obligaron a llevarle la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Era las 9 de la mañana cuando los crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: Él es el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, decían: baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escucha, llama a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo.
El centurión que estaba de frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo voy a dividir esta lectura que leímos recientemente en tres partes. La primera parte de esta predicación tiene que ver con la falsa y blasfema coronación que le hicieron los soldados romanos a Jesús. La falsa y blasfema coronación que le hicieron los soldados romanos a Jesús. Y vamos a estar leyendo Marcos 15 del 16 al 20, voy a estar explicando eso. La segunda parte de la predicación está enfocada en lo que es la crucifixión al verdadero rey. Para eso vamos a ver los versos 21 al 37. Y la última parte tiene que ver con los eventos gloriosos que sucedieron después de que Cristo muriera en esa cruz. Vamos a ver entonces el primer punto, que es la blasfema coronación, falsa y blasfema coronación que le hicieron a Jesús. En el verso 16 al verso 20 nos dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Después de Jesús haber celebrado la Pascua con los discípulos y después de haber instituido la cena del Señor, Jesús se retira al Getsemaní a orar. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 14, versos 32 al 42, ahí nos menciona. Pero algo que sucedió en esa noche fue que el traidor Judas decide ir ante los principales sacerdotes y los escribas para que arrestaran a Jesús, para entregarle a Jesús. Judas, acuérdense que era uno de los discípulos de Jesús, pero él quería traicionar a su maestro. Y luego de arrestar a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote con el fin de acusar a Jesús ante la corte religiosa. Allí lo acusaron de blasfemo por el hecho de que Jesús había dicho que él era Jesús el Cristo, el que lo verían sentado al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Pero además de haber llevado a Jesús ante la corte religiosa, de igual manera esta gente lo llevaron ante Pilato, el gobernador de Judea de aquella época, con el fin de poder acusar a Jesús para que Pilato le diera la muerte por crucifixión. El fin de Pilato realmente era ese. Eso es lo que ellos querían que hiciera Pilato. Y cuando Pilato no encontró causa, porque realmente le llevaron a Jesús a Pilato, y Pilato hizo una pregunta, pero esta gente no podían acusarle realmente con la verdad. Y Pilato se dio cuenta: mira, yo no encuentro causa para matarlo. Pero aún con todo esto, esta gente seguía insistiendo hasta que finalmente Pilato le entrega a Jesús para que fuese crucificado. Del verso 16 al verso 20 de Marcos 15, nos damos cuenta de que Pilato le entrega a Jesús a los romanos para que fuera Jesús crucificado. Si nosotros leemos el verso 16, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron toda la compañía. O sea, ellos no se conformaron con la cantidad de soldados que habían allí. Ellos querían que toda la compañía de soldados, los romanos que se encontraban en la zona, llegaran donde estaban ellos para poder burlarse de Jesús. No les bastaba hacer el grupito de soldados que habían. Necesitaban a todos los soldados de Roma que se encontraban en la zona para que se burlaran de Jesús ese día. Mira la crueldad con la cual coronaron a Jesús blasfemamente. Y le vistieron de púrpura y le ponieron una corona tejida de espinos. Y dice que comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Me imagino burlándose: salve, rey de los judíos. Rey de los judíos. Qué disparatero. Verso 19 dice: le golpearon la cabeza con caña y le escupían. Puesto de rodillas le hacían reverencia. Y el verso 20 dice: después de haberle escarnecido, en otras palabras, después de haberse burlado, haberlo ridiculizado, haber hecho lo que les dio la gana con Jesús, le desnudaron la púrpura, se lo dejaron desnudo completamente y le pusieron sus propias vestiduras y lo sacaron para crucificarlo.
¿Se dan cuenta de la blasfema coronación que le estaban haciendo a Jesús? Pero ¿sabes qué, mi hermano y hermana que te encuentras aquí? Cada uno de nosotros a veces nos encontramos también en esa situación. Cada persona que proclama a Jesús como rey, pero vive una vida sin tenerlo en cuenta a Él como rey, está haciendo una falsa coronación de Jesús en su vida. Lamentablemente hay muchas personas que se arrodillan ante Jesús, supuestamente reconociendo a Jesús como el Rey y Salvador, pero cuando salen del domingo hacia afuera, sus vidas siguen iguales o peores. Y no viven para agradar a ese Rey que han proclamado por su boca como el Rey. Y eso nos lleva al segundo punto. La crucifixión del verdadero Rey. Vamos a ver la crucifixión del verdadero Rey. El verso 21 al 37 dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Les partieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían: bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Baja ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban por los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, le puso una caña y la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijeron. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y expiró. En el verso 15 de Marcos 15 nos deja saber que Pilato azotó a Jesús. Como bien les mencioné, estos látigos tenían muchas veces las cuerdas espinas y desgarraban la piel. A Jesús le dieron 40 de esos latigazos. Así que en el momento que Jesús iba llevando la cruz, era tanto la sangre que había derramado, estaba tan débil, que aunque en Juan capítulo 19, verso 17 nos deja saber de que Jesús realmente comenzó caminando con esa cruz, en un momento dado el peso de la cruz era tanto para Jesús en su humanidad que él no podía cargar la cruz. Y entonces dice el pasaje que tuvieron que obligar a un tal José de Cirene para que condujera la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Y miren lo que hicieron ellos. Algo era bastante común que para aquella época, aquellos que iban a crucificar, le ofrecieran vinagre mezclado con mirra. Era un tipo de analgésico que evitaba, en otras palabras, que el dolor fuera tanto para esa persona que estaban crucificando. Y le trataron de dar a Jesús este analgésico. Pero Jesús, tan pronto probó, dice que no quiso beberlo. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús no quiso beberlo? La razón por la cual Jesús no quiso beberlo, mis hermanos y hermanas, es que Jesús quería estar consciente de todas las cosas que decían las profecías, para que cada profecía que estaba en el Antiguo Testamento se cumpliese en él. Además, él quería poder soportar el peso y la ira de Dios en ese momento de la cruz. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Eso era parte de una profecía que tenía que cumplirse. Pero mis hermanos, dice de hecho el Salmo 22, 18 dice que repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Así que había una profecía, como vemos, que tenía que darse y se llevó a cabo en ese momento.
Era las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de la condena del rey de los judíos. Es interesante porque cuando nosotros miramos todos los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece esta historia. Y si nosotros ponemos todas las causas que encontramos en los 4 evangelios, lo que ellos escribieron completamente en diferentes idiomas fue: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. Así que todas las personas que pasaban por aquel camino hacia Jerusalén, iban a entrar en la ciudad, se encontraban con estos supuestos bandidos, que entre esos bandidos estaba Jesús, según para ellos, y ahí estaba la causa de la muerte. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Cuando Pilato le pone esta causa, porque esa era la forma en que estaban viendo ellos, ¿verdad? Él dice que él es el rey de los judíos, y trataron de convencer a Pilato: mira, no, pero eso es lo que él dice, no es lo que nosotros creemos. Le pidieron a Pilato a ver si podía cambiar esa causa, y Pilato dijo: lo que escrito está. En otras palabras, se queda esa causa. Les guste o no, esa va a ser la causa que él va a tener. Dios en su soberanía logró que realmente a Jesús se crucificara como el rey de los judíos, como el rey que él es, el rey de reyes y señor de señores. Y dice que crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Yo no sé ustedes pónganse a pensar. Cuando leemos las historias en los diferentes evangelios, no nos dice cuántos azotes le dieron a estos bandidos. No nos menciona, se enfocan en Jesús. Se enfocan en los latigazos que le dieron a Jesús. Del único que se menciona que le llevaron la cruz fue a Jesús, a los otros 2 no llevaron la cruz. ¿Cuán ensangrentado estaría Jesús en ese momento? ¿Cuán débil se encontraría Jesús en ese momento? Si usted nunca supiera esta historia y pasara por allí en Jerusalén ese día y viera a estos 3 bandidos, ¿qué usted pensaría de cuál es el peor? ¿Cuál usted pensaría que es el peor de los 3? El que más latigado está, el que más sangrentado está, el que no podía caer en la cruz, usted diría: ese es el peor de todos. Así estaba Jesús. Lo insultaban, meneaban la cabeza, se burlaban de él. Sin embargo, Jesús no decidió bajar de esa cruz ese día. Jesús pudo haberse bajado, orar al Padre, y el Padre hubiese enviado una legión de ángeles para salvarle. Pero Jesús no podía hacer eso aunque lo hubiese deseado. ¿Por qué? Porque si se hubiese bajado de la cruz, tú y yo estuviéramos todavía perdidos sin esperanza. El justo tenía que morir por los injustos. Era el único que podía traer restauración a la relación original de Dios con el hombre. Y dice que desde el mediodía hasta la medianoche, hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a Dios en cuello: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no había desamparado a Jesús, pero el peso del pecado de toda la humanidad estaba en los hombros de Jesús. Y era como si Dios no pudiera mirar a Jesús de frente por causa del pecado. Jesús lanzó un gran grito diciendo, expiró, ¿verdad? Y después de haber dicho: consumado es, según vemos en Juan capítulo 19, verso 30, entregó su espíritu. Es interesante que nosotros entendamos algo. Jesús voluntariamente fue a la cruz. Jesús realmente quiso morir en esa cruz. Si nosotros leemos Juan capítulo 10, verso 18, Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida. En otras palabras, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo voluntariamente la entrego. Por eso fue que cuando Jesús se dio cuenta que todo estaba cumplido, Jesús dijo: consumado es, y Él mismo entregó su espíritu.
¿Ustedes saben cuánto tiempo duraba una crucifixión? El proceso de que crucificaban al ladrón en la cruz, ¿cuánto tiempo, cuántos días pasaban? Podían pasar varios días. Y estas personas morían de asfixia o de algún paro cardíaco y podían estar varios días ahí colgando y los animales venían y comían el cuerpo. Pero Jesús dice que simplemente pasaron algunas cuantas horas y Él expiró. Jesús mismo decidió entregarse voluntariamente por causa del pecado. Y eso nos lleva al tercer punto y último punto de esta predicación, que tiene que ver con los eventos gloriosos que sucedieron después de que Cristo muriera en la cruz. En Marcos 15, 38 y 39 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y si leemos Mateo capítulo 27, versos 51 a 54, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Uno de los eventos que nosotros encontramos que sucedió después de Jesús morir fue que el templo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rota desde arriba del templo hacia abajo, se rasgó en dos. Eso nos deja saber a nosotros que antes de que Jesús muriera, ninguna persona se podía acercar directamente al lugar santísimo si no era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, una vez al año. Cualquier persona que pasara el velo del lugar santo al lugar santísimo, y no era el sumo sacerdote, y no era solamente el día de la expiación, moría. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, esa separación entre Dios y el hombre fue rota de arriba hacia abajo. En otras palabras, como dice Leo, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde podremos alcanzar el oportuno socorro. Tú y yo, por causa de Cristo, podemos nosotros adentrarnos a la presencia de Dios. Cristo habiendo sido ofrecido una sola vez por siempre, un solo sacrificio por los pecados, lo pasaste, Alan, dale para atrás, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué maravilloso es eso. Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que llegar al lugar santísimo una vez al año, tenía que ofrecer su sacrificio por sus pecados, para que entonces Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero Jesús, como el gran sumo sacerdote sin pecado, no traspasó ese velo, traspasó el cielo, se sentó a la diestra de Dios, intercede por ti y por mí cada día. Qué maravilloso nuestro Dios. Vamos a ver entonces el segundo punto, el segundo acontecimiento que se encuentra en Mateo 27, 51 y 53. Sucedieron varias cosas. Una de las cosas que pasó fue que hubo un temblor. Hubo un terremoto, verso 51 nos dice. Otra cosa que sucedió fue que los sepulcros se abrieron, verso 52 lo dice. Y la tercera cosa que pasó fue que muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Yo no sé ustedes, pero usted imagínese que usted está viviendo esa época. Y que cuando Jesús murió, y Jesús después resucitó el tercer día, usted estaba en su casa y le tocaron la puerta, tum, 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 tum. Y era uno de los que usted conocía que se había muerto. Y le dijo: estoy aquí, resucité. ¿Qué usted haría? Yo me creo que usted sale cogiendo. Pero eso fue un anticipo de que posteriormente a que Jesús resucitó, nosotros los que hemos muerto en Cristo, como dice la palabra, también resucitaremos juntamente con Él. Nosotros no nos vamos a quedar debajo de la tierra por toda la eternidad. La palabra nos deja saber que cuando Él venga por segunda ocasión, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y no va a ser este cuerpo lleno de maldad y pecado. Es un cuerpo que es glorificado, semejante al de Cristo, donde no habrá más muerte, dolor, lamento. Apocalipsis lo menciona. Y ese evento que se dio fue un anticipo a la resurrección que posteriormente vendría. Yo quisiera cerrar esta predicación haciéndote una pregunta, mi hermano. ¿Tú has creído en ese Rey Salvador? ¿Tú realmente ves a Jesús como ese Rey que eres? ¿Tú amas a Jesús como el verdadero Rey de tu vida? ¿O haces como hicieron esta gente que se arrodillaban ante Él, pero después simplemente seguían sus vidas como si nada pasara? Ponte en pie y vamos a ver. El centurión que vio estas cosas, al final, cuando vio todos los acontecimientos que sucedieron, él creyó en Jesús. Un centurión era un líder de 100 soldados de aquella época. Y cuando él vio los eventos que pasaron, él tembló, todos los eventos, finalmente él dijo, verdaderamente este era justo el Hijo de Dios. Te hago la pregunta a ti. ¿Tú puedes creer hoy que Jesús es el Señor? ¿Tú quieres que Jesús sea el Rey de tu vida? Si tú nunca has tomado una decisión personal, donde nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, y nunca te has arrepentido de tu pecado, el Señor te invita hoy a que vengas a Él, lo confieses como tu Señor y Salvador y como tu Rey, que vivas para Él, alejándote del pecado, dándole gracias al Señor, porque Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te alabamos. Damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña de que realmente, Señor, la cruz quizás es una locura, como dice la palabra, es una locura para los que se pierden. No tiene sentido la cruz porque era una maldición, según establecía el Antiguo Testamento. Pero Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Él decidió voluntariamente someterse a tu voluntad, Padre, para que la maldición que nos correspondía a nosotros quedara libre y fuésemos limpios por su sangre. Gracias, Jesús. Recordamos tu muerte, Señor. Señor, fue una muerte injusta, pero necesaria, Señor. Si no fuera así, estuviéramos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque moriste, pero no solamente por morir, Jesús, sino porque al tercer día decidiste resucitar de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar este último cántico para cerrar. Sigue meditando. Gracias, Señor. El pastor mencionó una frase que se me ha quedado en la cabeza. El justo murió por los injustos. Esta canción decidí volver a cantarla de Gloria en lo Alto porque quiero que tú pienses en que Él es tu Rey. Y tu actitud ahora cuando cantes esta canción, piensa que estás cantándole a tu Rey, a ese justo que murió en tu lugar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Quebrantado fuiste, oh Jesús,
mi rebelión. Resucitaste, y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Sí, Señor. Cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con su gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Eres digno, Jesús. Te alabamos, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Digno, solo tú eres digno, Solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es. Dale un aplauso a Jesús. Santo Jesús. Vamos entonces de esta manera a despedirnos. Simplemente gracias a todos por... Cristín, otro día así es con el concierto, ¿está bien? Oye, ¿quieres ir cantando? Bueno, si tienes una persona cerca al lado tuyo, simplemente dale un abrazo, déjale saber que estás contento y contenta que esté aquí. Gracias a los que nos visitaron hoy, Dios les bendiga mucho. Pueden pasar a la parte de atrás para congelarlos. Importante, ¿verdad? Antes de que salgan, ¿verdad? Los que vayan a participar de la comida son bienvenidos. Simplemente al final, si usted comió, pues simplemente, ¿verdad? Lo que es la basurita, lo deposito en los zapacones para, ¿verdad? La iglesia limpia. Así que Dios me les bendiga a todos. El miércoles saben que entonces es el servicio de oración.
por favor confirmen con mi esposa los que van a asistir para poder cocinarle a todos los que van a llegar. Así que le agradecemos eso. Dios me les bendiga y les guarde.